la universidad, Sergio Arboleda presenta Bienvenidos, me da mucho gusto hoy tener con nosotros al doctor Guillermo Botero, presidente de FENALCO. En nuestro empeño de llevarle el pulso al país, ¿quién mejor que el presidente del gremio más grande de Colombia, que tiene presencia y contacto en todas las regiones del país, que todos los días sabe qué está sucediendo en Colombia? Bienvenido, doctor Botero. Muy amable, Juan, gracias por la invitación y muy complacido de estar aquí en su estudio. Es así, el gremio más grande de Colombia. Sin lugar a dudas, son 19.000 afiliados en todo el país. 19.000 afiliados. Sí, 32 ciudades. Usted encuentra un FENALCO en Tuluá, lo encuentra en Cartago, lo encuentra en Barrancabermeja, lo encuentra en San Gil, lo encuentra en Río Negro, Antioquia, lo encuentra en el Urabá antioqueño, en Apartadó, y claro, en las principales capitales. Y ese FENALCO en cada lugar es un termómetro de lo que ocurre, porque es el contacto directo, cotidiano de cada jornada con los ciudadanos. Es así, por ser el último eslabón en la cadena, es el que atiende a la persona en el mostrador y en la caja registradora. Ahí tiene una percepción impresionante sobre lo que está pasando. Ahí está el consumo de los hogares, que representa 2/3 del PIB. Por eso es que al comercio le va tan bien cuando vienen las mediciones del PIB, a un punto tal que en esta medición del primer trimestre es el primero por encima de las obras de infraestructura, por encima del sistema financiero, etcétera. En PIB, en ventas al detalle ya es otro tema para discutirlo más adelante. ¿Y ahí qué ha pasado? No, una caída significativa. Sobre todo abril y mayo, pero se comenzó a sentir en marzo. En marzo. Yo digo que Digamos, el resumen es, sigue siendo el principal motor de la economía, sin lugar a dudas, pero está teniendo una caída un declive complicada. especialmente en las ventas al detalle y sobre todo en los bienes durables y semidurables, porque los alimentos se continúan consumiendo. Los bienes durables y semidurables son vehículos. Vehículos y motocicletas duramente golpeados, televisores, electrodomésticos, y lo que llamamos línea de almendra, hornos microondas, licuadoras, etcétera. Sí, todo ese tipo de cosas. Pero esperamos que con todos estos programas de vivienda, pues hay que dotar esos lugares y eso debe comenzar a subir nuevamente. Alguien me decía en televisores que lo que pasaba era que se habrían sobreestoqueado con el Mundial pasado, que el año pasado todo el mundo se endeudó para poder ver la selección Colombia en el Mundial. Así es, sin lugar a dudas. La venta del segundo trimestre del año pasado en televisores fue gigantesca. Claro, cuando uno vende mucho, lo que es de esperar es una caída. Pero pensamos que la Copa América podía como animar las ventas y la percepción que tenemos es que sí, una buena venta, pero que no se disparó. Sobre todo muchos aprovechan para mezclar el Día del Padre con el regalo para la casa, que es para todos. Para la casa, regalan un televisor al papá, pero es para que todos nos sentemos ahí frente al televisor a disfrutar. Y yo creo que aquí... ahora, este fin de semana, que nos jugamos con la selección argentina nuestro pase a la próxima ronda, pues se van a vender más televisores, porque va a estar muy emocionante. No sé, lo que estamos esperando es que le vaya bien a los restaurantes, a los bares, etcétera. Y lo que esperamos es que verdaderamente no haya ley seca, porque unas cosas que suceden, claro que hay que consumir licor con responsabilidad, ni más faltaba que no. Pero una cosa que sucede, pues, a 5.000 kilómetros o más, pues yo pienso que va a tener una empatía diferente a lo que puede producir en Cali una final con el Cali. Eso es una circunstancia diferente. Que acaban de salir campeones. Sí, acaban de salir campeones, pero Doctor hubo desórdenes. Botero, entonces, en durables y semidurables hay una caída que preocupa. Sí. ¿Eso qué refleja? Que la gente está sin plata, que la gente está nerviosa, que la gente ve días que pueden ser difíciles por delante y guarda su platica para no estar endeudados. ¿Qué lectura hay de eso? Yo creo que hay una mezcla de varios factores, pero la principal causa que yo estoy viendo, mi querido Juan, es lo atinente a los impuestos prediales. Los impuestos prediales se vencieron en marzo, abril, mayo y en algunos lugares en junio. Los impuestos prediales se han vuelto tan supremamente altos. Demasiado. Exageradamente, una aspiradora es una aspiradora, que han tenido que promover el pago
a través de los descuentos, mediante descuentos sobre la factura. Entonces todos hacen un inmenso esfuerzo para ganarse el descuento porque de lo contrario sí son más impagables. Entonces los colombianos debieron destinar mucho de sus ingresos de marzo, de abril y de mayo para el pago de esos impuestos. Hay gente que ahorra las monedas de 1.000, por eso se escaseó entre otras todas a los marranos. A los marranos. Al marranito de cerámica. Y lo rompen en la época para pagar impuestos. Sí. Eso es increíble. Y es que también para viajes fuerte. Y para regalos navideños. Y sabe, a propósito del impuesto que me impresionó del predial, mucha gente calculando qué le resultaba mejor, el descuento y la tarjeta de crédito. Sí. Entonces, cogen descuento, pero no tienen la plata, entonces lo pagan a 24 cuotas, a 12 cuotas. Claro. Y pero de entrada tienen una amortización del 10, del 15, del 20 y aún del 30 en algunas ciudades. En unas fue tan exagerado el incremento del avalúo catastral que tuvieron que dar unos descuentos mayores. Es el caso de Chía, para citarle un ejemplo claro y concreto. Cartagena tuvo que dar un descuento del 20%, pero con pago antes del 28 de febrero y de allí para adelante progresivo. Bogotá 10 de abril con el 10%. Y este no es un tema menor, no. Porque ante la dificultad fiscal que estamos enfrentando, y en eso digamos que los diagnósticos empiezan a coincidir, el gobierno se metió en una senda de gasto muy inflexible, tiene unos compromisos que le imponen hacer unos recaudos y no está dando el recaudo, entonces por eso es que ya anuncian que vienen en camino más impuestos para los colombianos, pero la gente no tiene con qué pagarlo. Sí, no, verdaderamente con el informe que rindió esta comisión quedó claro que las sociedades, las personas jurídicas, están excedidas en el nivel tributario. Eso ya no le quedó la menor duda a nadie. Nosotros lo hemos advertido en la reforma de diciembre, pero ahora sí la comisión acaba reiterando que allí no hay ningún espacio de maniobra. Al contrario. Habrá que escribir algo para reversar. Este país va a tener que comenzar a escribir cómo es la reversa, cómo echa hacia atrás en algunas cosas que equivocadamente fue hacia adelante. Doctor Botero, pero uno cuando lee eso también siente angustia, porque si no se puede gravar más a las personas jurídicas, los que le quedan son las personas naturales. ¿De dónde pagan más los asalariados, los profesionales independientes, a quienes les pegaron una clavada violenta hace 2 años? Sí, es que verdaderamente con la anterior reforma tributaria, tal vez la de la ley 1609, si mi memoria no me falla. Creo que es la 1609. 1607, en fin. En esa, con la creación del imán, verdaderamente no hay escapatoria para la persona natural, porque acuérdese, Juan, en este momento una persona natural que haga declaración de renta tiene que en la práctica hacer tres determinantes de renta. Para saber con cuál paga. Con cuál es la que más paga y sobre esa se tiene que ir. Renta presuntiva en primer lugar. Correcto. La renta libremente determinada y la renta del imán. Entonces uno tiene que escoger la que es más gravosa. La más triste para pagar. Claro. Doctor Botero, pero eso nos lleva a un punto que toca a sus comerciantes directamente. Yo noto en el Ministerio de Hacienda, en un poco la tecnocracia fiscalista, una frase reiterada, casi determinista, diciendo, es inevitable, en Colombia vamos a tener que poner más IVA, vamos a tener que subir el IVA. Y lo he oído a usted diciendo con mucha claridad, ojo, que aquí no hay espacio para eso. No hay. Yo creo que el IVA puede sufrir transformaciones, pero es que, digamos que la primera gran transformación que hubo hace muchísimos años fue haber salido del impuesto a las ventas a llegar al IVA, un impuesto al valor agregado. El impuesto a las ventas simplemente se hacía la primera transacción y ya en las siguientes transacciones no había que volver a pagar. En el valor agregado hay un IVA generado y hay un IVA descontable y cada cual va pagando de acuerdo a lo que él va contribuyendo. Exactamente, ese es el concepto. Pero acuérdense que comenzamos en el 10, nos subieron al 12, seguimos en el 14 con la promesa de devolvernos al 12 y no solo no nos devolvimos, sino que nos fuimos del 14 al 16. Y ahora están hablando del 18. Sí, de 2 puntos, no se atreven a decir el 18, sino 2 puntos adicionales. No, aquí hay que pensar a ver qué se puede hacer con los excluidos y con los exentos.
hay que aclararle ese concepto a los televidentes. Los excluidos son los que no pagan. Canasta familiar. No, algunos de esos, pero los que no pagan. Los exentos son los que pagan cero. Entonces, en la cadena tienen derecho al IVA descontable y se supone que la administración les devuelve el chequecito. Sí, se supone. Después entramos en esa discusión si es necesario. Pero en los excluidos hay un sinnúmero de productos que se tienen que incorporar. Es que uno ve en el Congreso algunos sectores, cuando vienen las reformas tributarias, pidiendo que los graben. Porque resulta que no pueden descontar el IVA en la cadena. Dice, yo prefiero pagar el IVA, que finalmente lo pague el consumidor, pero descuento todo lo que viene en la cadena. Y entonces yo recuerdo eso tal vez con algunos implementos agrícolas, palas. Doctor Botero, ¿qué le dicen sus comerciantes? Después de que salieron estas últimas cifras del DANE, cuando usted habla con ellos, ¿ellos cómo están viendo su futuro inmediato? La cuesta está muy empinada, hay que pedalear muy duro, están teniendo grandes trabajos para cumplir presupuestos, por debajo de presupuestos, tienen que hacer los programas de ventas con mucha inventiva, porque verdaderamente si no cautivan al consumidor, no llegan a los presupuestos de venta y los costos siempre los van alcanzando. Entonces eso va reduciendo el margen y esa es la preocupación que vemos. Y lo hemos visto en el balance de las empresas del primer trimestre. Algunas con un 20, un 30, un 40% por debajo en sus utilidades. Claro que tuvieron que contabilizar el impuesto a la riqueza que les pegó muy duro, ¿no? Muy duro. Muy duro. Ley anticontrabando, seguridad, temas de la cotidianidad de nuestros comerciantes, desde la presidencia del gremio más grande de Colombia, FENALCO, la fuerza que une. Sí, señor, así es. FENALCO, la fuerza que une. Ya regresamos con Guillermo Botero. Regresamos con el doctor Guillermo Botero, presidente de FENALCO. Se aprobó la ley anticontrabando. La última jornada no estuvo exenta de críticas, de dificultades, de marchas, pero entrevistando en este programa dirigentes políticos de distintas vertientes, desde la izquierda hasta la derecha, de todos los colores, parece que hubo en el Congreso un consenso para dar más herramientas en esa batalla contra ese flagelo espantoso que ha sido el contrabando en Colombia. Sí, verdaderamente es que el contrabando hay que atacarlo desde diferentes flancos, por llamarlo de alguna manera. En primer lugar, vía regulación. Esta ley es muy similar a la anterior, pero amplía las penas y lo que es más importante, vincula o vuelve conexo el delito de lavado de activos con el contrabando. Claro. Y el delito de lavado de activos es que son en realidad delitos hermanos. Claro. Ese es un delito muy grave porque eso puede llegar hasta extradiciones, que claro, eso puede tener por detrás
elementos de Pegadito al narcotráfico. Pegadito al narcotráfico, entonces eso siempre atemoriza, aunque recuerde, Juan, que nosotros los abogados hay veces no somos muy convencidos que elevar las penas es definitivamente disuasivo. Pero ese es un flanco que hay que atacar. Hay otro flanco para atacar, que es lo que hace la Polfa. Por ejemplo, yo veo un crecimiento vertiginoso en las ventas de bebidas alcohólicas y cigarrillos. Han tenido un comportamiento por encima del 15%, y yo me sorprendo. La gente no es que esté tomando No es que estén más borrachos los colombianos. No. Y me puse a ver las estadísticas de aprehensiones de la DIAN, y por ejemplo, enero a mayo, el año pasado se capturaron 90.000 botellas. Este año 150.000. Esas 60.000 de diferencia, pero vuelve las cajas que la gente lo entiende mal. Una caja tiene 12 botellas, son 5.000 cajas entre whisky, vinos, ginebra. Eso es mucho trago. Es mucho licor. Claro. Cajetillas sí ha estado muy similar, alrededor de los 3,5 millones de cajetillas, entonces verdaderamente ahí no vemos un avance. Pero ese es un sector entonces en el que una buena acción de la Polfa ha evitado que se vaya por las vías irregulares y los comerciantes establecidos venden más. Exactamente. Y ese es un contrabando que está totalmente amarrado a las zonas especiales aduaneras, que es la zona de Maicao, Uribia, Manaure, todos esos sitios. Geolocalizados. Sí, geolocalizados, y esa es una pelea que ha perdido la clase política, porque cada vez que se trata de modificar esa reglamentación, pues las figuras políticas, la DIAN de Maicao. Claro, las políticas de la DIAN acaban estrellándose contra la fuerza política que representa un departamento como La Guajira, que además ha estado muy bien representado y son personas muy acuciosas. Los escáneres aduaneros, las nuevas medidas para evitar que, por ejemplo, sectores como el de confección, zapatos que habían estado tan golpeados sigan lesionados, ¿funcionará mejor? Ahí vamos. Entonces yo le decía, un primer punto es desde el punto de vista de regulación. Un segundo punto desde el punto de vista de la fuerza coercitiva, en este caso la Polfa. Y un tercer punto tiene que ser a través de los entes administradores, es decir, hay que fortalecer la DIAN, hay que modernizarla, hay que hacer una inversión gigantesca. Y si bien es cierto que eso vale dinero, y eso lo acaba de demostrar un estudio que entregamos en una coalición anticontrabando conjuntamente con la Cámara de Comercio de Bogotá, FENALCO, la BAT y otro sinnúmero de integrantes. Ahí concluye uno que las instituciones hay que reformarlas y fortalecerlas fuertemente. Tienen que tener unos sistemas informáticos sumamente robustos que le permitan, entre otras, que si una persona importó 100.000 metros de tela, no aparezca vendiendo 200.000, porque ¿de dónde sacó los otros 100.000? Claro. Y como hay mucho contrabando técnico, que es difícil de determinar porque las inspecciones no se alcanza a inspeccionar. El contrabando técnico es que declaran una cosa y meten otra. Sí, o que declaran menos cantidad y meten más cantidades, o que declaran menos precio y vale más, pero todo ello finalmente los lleva a un cuello de botella, porque si usted declara un bien en 1 que vale 5, pues obviamente la utilidad se le vuelve gigantesca, entonces la parte de fiscalización de renta le puede caer. Y ahí también ha habido corrupción, ¿no? Mucho. El otro día oía a unos arroceros que decían, Juan, si fuera contrabando de microchips, pero es que el arroz entra en tractomulas que circulan por las carreteras de Colombia. Sí, y lo otro es que una vez introducido, si el empaque es el apropiado, pues es arroz nacional, porque eso sí no me distingue un arroz ecuatoriano o venezolano, por más de que le mire el grano. Y lo mismo la papa, que hay contrabando de papa de Ecuador. ¿Quién dijo que esa papa no era pastusa? Y ahí se la pongo a cualquiera. Si viene con un empaque adecuado, como es lógico. El catador de papa, el mejor catador de papa no lo distingue. No distingue la papa Doctor pastusa Botero, de la ecuatoriana. tema muy sensible para sus comerciantes, seguridad. ¿Qué está pasando con la seguridad? Mire, a nivel de comercio pequeño, muy extorsionados. Definitivamente. Microextorsión. Sí, microextorsión. Y eso es boleteo de la bandita, de la cuadra. Que con el grande no se meten, porque primero el grande no le va a pagar. Segundo, el grande tiene departamento de seguridad. Tercero, tiene un conjunto de abogados poderosos que son capaces de moverse en la fiscalía e impulsar los procesos y tratar de buscar a los responsables. Pero al señor que le piden
por vender huevos, los 10.000, los 20.000 o los 50.000 pesos diarios, pues ese sí está en una total indefensión y lo único que puede hacer es denunciar y a eso es lo que vivimos invitándolos. Si no denuncian, no hacemos nada. Azote. En algunas ciudades muchísimo. ¿Cuáles son las más críticas? Medellín es de lo más crítico que hay. Barranquilla ha tenido épocas sumamente críticas. Valledupar en algún momento también fue un sitio para mencionarle unos pocos. Y los que tienen esa influencia perversa del Putumayo, del Caquetá, que son unos departamentos que tienen un mal vecindario, como digo yo, pues gente muy querida, los apreciamos mucho, pero el Huila, por ejemplo, es víctima de esos malos vecinos, ¿no? Es como Corabastos y el barrio María Paz, eso es una cosa ahí muy complicada. Doctor Botero, y uno ve muchas veces que, por ejemplo, estalla un petardo al lado de un comercio, uno ve que de pronto, sorprendentemente, hay un incendio. Esa es la microextorsión en marcha. Sí, claro, cuando no le cumplen, pues inmediatamente toman medidas retaliatorias, especialmente con los camiones de distribución también se ve mucho, ¿no? Los paran, se los llevan, el camión aparece a las 3 horas, 0 cargamento y si no sigue pagando, usted no me entra a ciertas ciudades del Huila y del Tolima. Le pregunto por eso, carreteras de Colombia y zonas que se empiezan a volver infranqueables para algunos productos. Sí, y no tanto las carreteras, por ejemplo... Sino vías terciarias. Sí, en algunos puntos, cuando uno quiere llegar a algunas ciudades del departamento del Tolima, que son complicadas. Bueno, digamos, el sur del Tolima, Planadas, sí, esa zona, Chaparral, esa zona, Ataco, eso está muy complicado. Entonces los camiones, si no pagan peaje, usted no puede hacer la distribución, Juan, es muy complejo, y algunas ciudades del Huila también. ¿Y eso lo cobra guerrilla? Sí, eso es guerrilla camuflada, camuflada. De bandas criminales o lo que uno quiera, pero verdaderamente únicamente los que tienen algún tamaño y tienen capacidad de denunciar hacen la denuncia. Pero los demás no tienen más remedio que quedarse callados. Y hay unas modalidades muy curiosas en Medellín. Por ejemplo, va el camión con huevos, por decir. ¿Cuántos huevos lleva ahí? Pues 3.000. Esos huevos suyos no valen a 300, sino a 100. Aquí tiene la plata. Y venga, no, yo me llevo el camión en 2 horas, se lo devuelvo, no me preocupe que no le pasa nada a su camión, yo se lo devuelvo intacto. ¿Y eso está sucediendo? Eso ha sucedido muchísimo. ¿Y qué hacen con esos huevos? Ellos mismos los distribuyen en las tiendas. Los venden a 300 o a 250, pues le costaron a 100, pero antes muy queridos que los pagan, ¿no? Eso es increíble. Y eso es Medellín. Eso es Medellín mucho. ¿Cómo está el Valle? Cali... Verdaderamente sí, en Cali hay problemas, en algunas zonas, esta zona del distrito de Agua Blanca y demás, ahí hay unos barrios que son complejos. ¿La costa? La costa Barranquilla especialmente, Cartagena no ha tenido ese fenómeno. Santa Marta hay un problema de contrabando y más bien de invasión de vías públicas, que como decimos coloquialmente tiene muy asoleado a los comerciantes, especialmente la carrera quinta de Santa Marta, que es una de las calles principales. Eso está peor que San Nicolás en Barranquilla. ¿Baja desde La Guajira? Sí, eso viene de toda parte. Eso la verdad, pues los centros de contrabando, La Guajira, claro, pero el Golfo de Urabá por la cercanía con la zona libre de Colón también es muy permeable. Doctor Botero, el dólar. Las fronteras. Que este incremento que tuvo el dólar en los meses anteriores, que ahora parece haberse estabilizado un poco, después de haber estado tanto tiempo con un dólar, digamos, tan barato, ¿qué efecto tuvo y qué están proyectando ustedes de dólar? Sí, a ver, en ese es un punto que tal vez omitimos decirlo. Eso también explica la caída en los durables y semidurables, porque se encarecieron. Claro, y entonces obviamente el factor precio es un determinante de la demanda. La demanda a un precio muchísimo más alto pues tiende a disminuir. Eso hay que reconocer lo que es efecto del dólar. Lo que han venido haciendo los importadores es explicándoles su situación a los proveedores del exterior y pidiéndoles un descuento mientras las fuerzas de mercado se van ajustando progresivamente a los nuevos niveles de precio. Es decirles a las grandes empresas, despácheme más barato. Oiga, si no me despacha más barato, vamos a perder este mercado porque es que el cambio del dólar me tiene... Carros, ¿no? Claro, y esa ha sido una buena estrategia, porque ha permitido que se suavice un poco el incremento y que ya el dólar cuando esté estabilizado
pues el dólar subió abruptamente, pero los precios están subiendo en una pendiente relativamente más plana y permite que esa figura en el curso de lo que queda de año se acabe nivelando. Pero vemos un dólar, yo lo veo muy alrededor de 2.400, pero eso sí, para equivocarse uno en predecir cuál puede ser la tasa, eso sí soy el primero que me equivoco. No, Siempre pues, hagan lo contrario a lo que yo Pero digo. le digo a uno que se equivoca en todo. Se llama Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda. No le ha pegado a una en los últimos 6 meses. Es que Dice que crecimiento de 4.8, sale en 2 y pico. Dice que el dólar no sé qué. No le da una, con todos los posgrados y todo, y no. Pero es que la tasa de cambio responde al mercado, a Claro. fuerzas de mercado. Eso no lo controla el Banco de la República, por más que compre, por más que venda, por más que haga lo que quiera, son las fuerzas de mercado las que acaban imponiendo el dólar. ¿Es optimista frente al segundo semestre para Yo sus sí, porque es comerciantes? que los semestres es como una escalera. Primer trimestre, segundo trimestre mejor, tercero mejor y cuarto el mejor de todos. Entonces esto siempre va en ascenso. Eso ya está probado y eso las estadísticas lo muestran con total y absoluta claridad. Siempre el segundo es mejor que el primero, el tercero mejor que el segundo y el cuarto mejor que el tercero. Pues todo nuestro respeto para su gremio. Muy querido. Todo hermano. ese contingente inmenso de gente buena que hace patria todos los días Sí. a través del comercio. El gran jalonador del PIB y el gran generador de empleo. Sin el comercio no se hubieran cumplido nunca las metas que se fijan los gobiernos en generación de empleo. Muchas gracias, doctor A Botero, usted por por la habernos invitación a este acompañado programa. y por habernos permitido llevarle el pulso a Colombia a partir del comercio. A ustedes, muchas gracias por habernos acompañado en nuestro programa de hoy. Estaremos mañana con un nuevo tema palpitante en la vida nacional. La Universidad Sergio Arboleda presentó